Aleluya. Bueno, hoy quiero hacer una... ¿Quiénes recibieron a propósito de la tarjetita que les estoy mandando? ¿Sí la están recibiendo? Ruth, ¿tú no la recibes? Ah, sí, ok. ¿José la recibe? Sí, perfecto. Muy bien. En estos días escribí una columna en El Pilón que le llamé Atrévase a desear. A raíz de esa columna, las personas, no las de la iglesia, porque son muy pocos los que la leen, levanten la mano los que leen la columna del pastor. Bueno, las personas de afuera me comenzaron a preguntar cómo era eso de que Dios bendecía nuestros deseos. Así que hoy me propongo ampliar un poco ese concepto y dar una enseñanza acerca de ese concepto. Le he llamado se vale desear. Se vale desear. Desear. Estoy hablando de deseo. Se vale desear. Atrévase a desear. El cristianismo, más allá de ser una serie de normas y de principios que debemos obedecer o no, es una invitación a desear. El cristianismo no es llevar a las personas a que sean buenas personas. Ese no es el objetivo central del cristianismo. El objetivo central, de acuerdo a la última columna que escribí, es que usted experimente vida. Es decir, que usted viva en abundancia, con plenitud, con sueños, con anhelos, con deseos cumplidos, que usted viva una vida victoriosa, no esa vida vegetativa que viven muchas personas, no esa vida vegetativa como las plantas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que viva una vida victoriosa. Dice Juan en el primer capítulo del Evangelio, en él estaba la vida, en Cristo Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 10, en el verso 10, dice que aun cuando el diablo vino a robar, a matar y a destruir, él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así pues que el cristianismo no es un cuerpo de códigos, de normas, de principios, de conocimientos, sino el cristianismo es un estilo de vida, una manera de vivir con éxito, con proyecciones, con futuro, con alegría, con gozo. Ahora, no sé dónde nos mutilaron a nosotros eso. Y no sé cuándo ni cómo nos enseñaron que los deseos que yo tengo son contrarios a esa vida. Y que para poder experimentar la vida de Dios, yo tendría que renunciar a mis deseos. Yo tenía que matar mis deseos. Y simplemente tomar esa lista de lo que sí puedo hacer y de lo que no puedo hacer y de una manera mecánica sujetarme a esa lista y entonces comenzar a hacer algunas cosas y a dejar de hacer otras. Hoy vengo a decirles de parte del Señor que su deseo no es su enemigo, sino al contrario, su deseo es la manera como Dios quiere llevarle a que usted experimente vida. Por alguna razón que voy a tratar de demostrárselas ahora, Jesús quiso que todas las personas, y especialmente las personas con quienes él se contactaba, que todas las personas recuperaran ese deseo. Si lo habían perdido, si lo tenían confundido, si ya no estaba, si habían caído en el legalismo, si habían caído en la confusión doctrinal, que regresaran otra vez. Bueno, si es regresar es otra vez, ¿verdad? Que regresaran y que volvieran a pensar en términos
de los anhelos de su corazón, los deseos de su corazón. Ahora, siempre que uno habla de deseos, entonces inmediatamente la gente piensa en deseos materiales. Yo quiero ser rico, yo quiero tener carro, yo quiero tener beca, yo quiero tener un esposo millonario, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello. Cuando más algunos desean a la vecina, ¿sí? O a la esposa del amigo o cosas por el estilo. Entonces siempre circunscribimos el asunto del deseo solamente a aquellas cosas materiales que generalmente nosotros no tenemos. Sin embargo, miren lo que dice el Salmo 16 en el verso número, ya les digo, en el verso número, Salmo 16 dice, se me perdió, la encontré. En el verso número 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Más bien me quiero referir a este tipo de deseo, al deseo que produce placer, al deseo que calma tu sed, al deseo que disfruta de la presencia del Señor, al deseo que permite que Dios te muestre la senda de la vida, al deseo que permite que su presencia sea real en ti y produzca gozo, al deseo que permite que tengas delicia porque estás a la diestra del Señor, o el Señor está también a tu diestra. La pregunta que tenemos que procurar resolver es, ¿por qué Jesús apela al deseo? ¿Por qué Jesús, cuando se confronta con una persona, le escarba y le escarba y le escarba hasta lograr sacar el deseo más íntimo de su corazón? Creo que la respuesta es que Jesús quiere darnos vida y no hay forma de tener vida abundante si tengo deseos inconclusos, si tengo deseos no logrados, si no disfruto de la vida que Dios me está dando. El que tiene a Cristo tiene la vida, dice Primera de Juan capítulo 5. El que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, estamos llamados a vivir un estilo de vida distinto, diferente, con gozo, con alegría, con paz, con armonía. No importa si usted es pobre o es rico, no depende de las cosas materiales. No importa si usted es casado o es soltero, no importa si usted, no, lo material no importa. Lo que realmente importa es que Cristo es quien produce vida. Y si tienes a Cristo, tienes que tener vida. Quiero hoy entonces estimularlos a que no renuncien a sus deseos. Ustedes son agradables a los ojos del Señor. Ustedes no necesitan cumplir una serie de requisitos para procurar agradar al Señor, sino que ustedes ya le agradan al Señor. Y como consecuencia de que ustedes le agradan al Señor, ustedes querrán caminar de una determinada forma. Es decir, ustedes no querrán herir u ofender al Señor que confió en ustedes. Así pues, el cristianismo no condena el deseo. Condena sí la palabra el deseo desenfrenado. Condena sí la palabra el deseo equivocado. Condena así la palabra el deseo que no glorifica su nombre. Condena así la palabra ese deseo retorcido, egoísta, egocéntrico, que solo piensa en ti. Pero al contrario, Jesús estimula que saques el deseo. Yo tengo que preguntarte en este punto, ¿cuál es el deseo más íntimo de tu corazón? ¿Acaso deseas sanidad? ¿Acaso deseas amistad con el Espíritu Santo? ¿Acaso deseas restaurar relaciones que han estado rotas? ¿Acaso deseas que tu economía sea una mejor economía donde se suplan las necesidades?
Esos son deseos legítimos que nosotros tenemos que presentar delante del Señor. En todo caso, quiero decirles que la meta, nuestra meta para vivir, la meta de nuestra existencia, tiene que ser encontrar la vida, disfrutar la vida. No solo la vida eterna, no solo la vida eterna pensando en ella como la continuación de nuestra vida en la presencia del Señor, sino la vida aquí y ahora. No tiene sentido que viva aquí una vida miserable, una vida sin propósito, una vida plana, una vida sin sentido, con la ilusión de que allá va a ser distinto. No, la vida de éxito tiene que comenzar ahora. Dios te ha llamado a vivir una vida de victoria. Dios te ha llamado a vivir una vida de sanidad. Dios te ha llamado a vivir una vida de armonía. Dios te ha llamado a vivir una vida de equilibrio emocional. Dios te ha llamado a vivir una vida de balance económico. Dios te ha llamado a vivir una vida de propósito. No te conformes con menos, porque eso es lo que Dios compró para ti. Por eso, el Señor tiene que santificar nuestros deseos. El Señor tiene que corregir nuestros deseos retorcidos y desenfrenados. Y el Señor tiene que enfocarnos en los deseos que Él, a través de ellos, quiere cumplir o ayudarnos a cumplir para que experimentemos vida. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Digan amén, aleluya, gloria a Dios, alguna cosa. Eso, muy bien. Si el asunto es que el tema central de Jesús es una invitación a desear, a que deseemos, les voy a presentar algunos casos. Recuerden esos casos, no voy a estar ampliando cada caso, porque yo sé que ustedes son estudiantes diligentes de la palabra, y sí digan amén, y ustedes recordarán esos casos. Uno de esos casos está en Juan capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Y es la ocasión aquella cuando un hombre va a una piscina llamada la piscina de Betesda y se hacen alrededor de la piscina una serie de personajes, todos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, discapacitados, y se hacen alrededor de la piscina todos los días. Seguramente alguien les lleva en la mañana, en la madrugadita, y les recoge en la noche. Y ellos están allí alrededor de la piscina. Porque existe una idea, no sé si es cierta o falsa, que dice que de vez en cuando un ángel venía y removía las aguas de la piscina. Y el primero que se lanzara al agua después de que el ángel removía las aguas, quedaba sano. Era sano. No hay registro bíblico si alguno lo logró. En todo caso, esa era la idea. Pues había un hombre que estaba paralítico. Los primeros años cuando lo llevaron tenía la ilusión de que él podía, así sea arrastrándose, llegar a las aguas y poder recibir la sanidad. Pero los meses fueron pasando y después los años fueron pasando y fueron pasando y fueron pasando y él no lograba recibir su sanidad. A tal punto que habían pasado ya 38 años y él todavía permanecía allí con ese deseo. De pronto ya ese deseo estaba muerto. Ya había perdido la ilusión, ya había perdido la esperanza, ya él sabía que a él no le iba a llegar la hora. Pero de pronto un día se apareció un personaje, Jesús, que al verlo se acerca a él y le hace una pregunta y le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ese hombre quería ser sano? Caramba, si había persistido durante 38 años yendo a ese lugar cada día, con la ilusión de serlo, esa pregunta sobraba. ¿Cómo así?
¿Cómo así que si quiero ser sano? Por supuesto que quiero ser sano. Solo que ya he perdido la ilusión. Solo que ya perdí la esperanza. Ya me conformé a quedarme así siempre. Porque ¿no ves que estoy discapacitado? Y si el ángel realmente viene y mueve las aguas de aquí a que yo llegue allá, otros se han tirado primero y yo he perdido el turno. En otras palabras, no tengo ya cómo alcanzar ese deseo. ¿Había un deseo ese hombre? Claro, había un deseo de sanidad. Así ese deseo estuviese en lo más profundo de su ser. Pero todavía había allí ese deseo ferviente. Jesús lo que hace es hurgar en el corazón de ese hombre y volver a sacar ese deseo, revivir ese deseo. Cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Claro que Jesús conocía la situación de ese hombre, pero lo que quería es que ese hombre se confrontara consigo mismo y volviera a sacar el deseo de ser sano. Por eso Jesús le dice entonces, bueno, sé sano, sé sano. Recoge tus motetes, alístate, porque eres sano. Otro caso ocurre en Marcos capítulo 10, a partir del verso 46. Este ya no era un discapacitado cuadraplégico, sino era un ciego de nacimiento, que lo llevaban cada mañana a la vera del camino, allí a la entrada o a la salida del pueblo, y lo ponían allí a pedir limosna. En la tarde, en la nochecita, una 4 puertas lo recogía y lo llevaba otra vez a su casa. Pero este hombre era ciego de nacimiento. Y resulta que un día cualquiera que estaba allí comenzó a oír un tropel que venía y que pasaba por la ciudad. Pregunta qué estaba pasando. Alguien le dice, es que Jesús está pasando por aquí. Y entonces ese hombre se levanta y comienza a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aun cuando el círculo de seguridad de Jesús, la primera y segunda y tercera línea de Jesús no le para atención, no le pone cuidado, él sigue gritando y gritando hasta cuando Jesús oye los gritos y detiene Jesús la marcha, esa procesión, esa manifestación, y pregunta a Jesús, ¿quién es el que está gritando? No, es el loquito del pueblo que es un ciego. Tráiganlo acá. Y lo manda a traer. Y cuando el cieguito lo llevan a donde Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu deseo? Era obvio cuál era el deseo, ¿sí o no? ¿Para qué Jesús le va a preguntar? Pero Jesús otra vez está hurgando en el alma, al interior de ese hombre, para que ese hombre saque a la luz su deseo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu más grande ilusión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el tipo de vida que quieres vivir? ¿Qué quieres hacer de ti? Y ese hombre la tenía clarita. De una vez la lanzó y dijo, Señor, que recobre la vista. Que recobre la vista. Que recobre la vista. Miren la contradicción que hay ahí, si era ciego de nacimiento nunca había visto, pero él dijo que recobre la vista, que vea. Dice la versión, la que estoy explicando es la versión de Marcos, pero dice la versión de Lucas, de ese mismo evento, que entonces Jesús le dijo, pues recíbela. Díganlo conmigo, recíbela. Si ese es tu deseo, lo tienes claro, entonces recíbelo, recíbelo.
Quiere decir eso que hay que tener la actitud de recibir. No solamente haber identificado tu deseo, sino que tienes que estar listo para recibir. Y ojo, aquí no estoy hablando de la unción profética que anda hoy día por todas partes declarando y anunciando, y yo declaro, y yo declaro, y yo declaro. No se trata de declarar con la boca. Se trata de ser consonante con lo que la palabra dice. Se trata de ser cierto y veraz con lo que el Espíritu ha revelado a tu corazón. Y se trata de que abras un espacio en tu corazón para que Dios hurgue tu corazón y saque a la superficie tus verdaderos deseos. ¿Qué quieres que te haga? Era obvio, pero Jesús quiso que Él lo dijera, que Él lo manifestara, que Él trajera a la superficie sus verdaderas frustraciones, sus verdaderos deseos. Señor, que reciba la vista, que reciba la vista. Pues recíbela. Pero hay otro caso, que es San Juan capítulo 4. ¿Están conmigo? Juan 5, Marcos 10, Juan 4. Jesús está pasando por una región llamada Samaria. Jesús era judío, es decir, vivía en la parte sur del país. Los del sur y los del norte no se gustaban. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso. Samaritanos y judíos no se gustaban. Pero los judíos inclusive evitaban coger el camino que pasaba por Samaria. Había otros dos caminos alternos. El de Samaria era el camino del centro, el de Samaria. Pero Jesús pasó por allí. Los cogió el mediodía con esos solazos de un verano. Entonces llegaron al centro de la ciudad y se sentaron alrededor del pozo. Las ciudades tenían un pozo para agua. Se sentaron alrededor del pozo. Los discípulos fueron a buscar algo de comer, pero Jesús, seguramente cansado, se quedó allí bajo la sombrita de una techito o algo, esperando que los discípulos le trajeran de comer. Cuando de pronto vio a una mujer que venía al mediodía, 1 de la tarde, a buscar agua del pozo. Él no dice nada, pero se sorprende. Las mujeres, en efecto, eran las encargadas de buscar el agua para sus casas, pero venían siempre en las madrugadas, en las mañanitas. Pero esta mujer estaba viniendo a pleno sol a buscar agua. Ella sabía por qué, y él también supo por qué. Porque ella lo que quería era evitar el contacto con las personas. No quería encontrarse con nadie, no quería que nadie le preguntara nada. Y Jesús entonces, cuando ella llega allí, le dice: dame agua, dame de beber. Y se entabla allí un diálogo entre ellos dos, esta mujer llamada la samaritana y Jesús. Y más allá de todas las implicaciones teológicas de ese diálogo que hay allí, Jesús entra al corazón de esta mujer y logra sacar del corazón de esa mujer su verdadero deseo. Esa mujer había tenido 5 maridos y ahora tenía uno que no era de ella, seguramente de la vecina. Pero Jesús no le está reclamando su inmoralidad. Jesús no le está cuestionando su conducta. Jesús está hablándole de sed y le está diciendo: si tú bebes de esta agua vas a volver a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo te puedo brindar, no volverás a tener sed nunca. Jesús estaba tratando de que esa mujer hiciera reflotar su verdadero deseo. ¿Cuál era el verdadero deseo de esa mujer? Tener un marido para ella. ¿Cuál era su verdadero deseo? Tener una familia, tener un hogar estable, tener a alguien que la representara, poder relacionarse con la sociedad como una persona decente y no escondiéndose, yendo a buscar agua al mediodía. Era obvio
que la vida que tenía ahora no era su deseo. Ella quería otro estilo de vida. A tal punto, ustedes recuerden el desenlace, que esta mujer va al pueblo otra vez y comienza a evangelizar y a decirle a la gente: vengan a conocer a uno que me acaba de decir toda la verdad, que acaba de mostrar mi verdadero deseo. ¿Cuál es la sed que hay en tu corazón? ¿Cuál es la sed que hay en tu vida? ¿De qué te estás ocultando? ¿Qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Qué parte de tus conductas te hacen avergonzar? Y hay otro caso que está en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Y en ese caso de Juan 7, celebrando la fiesta de los tabernáculos, allí en la explanada del templo, cuando según Isaías capítulo 12 se lanzaba agua allí en la explanada del templo, esa agua corría hacia la parte sur del templo y bajaba por todas las escalinatas del templo, y el agua corría y se iba hasta la parte sur, que se conocía como el estanque de Siloé. Era una costumbre el derramamiento de las aguas en la celebración de esa fiesta. Y Jesús, observando todo eso, cómo venían con cántaros, tiraban el agua y el agua corría, de pronto Jesús se puso en pie y gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y nadie le escuchó y volvió a gritar otra vez: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y dice el escritor, como entre paréntesis, ¿no?, como para explicar el grito, y dice: esto decía del Espíritu Santo que habría de venir, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es para todos. Cualquiera que se dé cuenta, cualquiera que sea consciente que su vida no está conectada con su deseo profundo, tendrá que acudir a Jesús. Cualquiera que tenga sed puede venir a Jesús. Isaías 55 dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas, comprad sin dinero, coman, porque el Señor lo llena todo. ¿Están aquí? La pregunta es: ¿y este mensaje donde Jesús reflota los deseos, por qué se nos perdió? ¿Quién nos enseñó que nuestros deseos son malos? ¿Quién nos enseñó que no podemos desear? A veces las mismas denominaciones, las mismas declaraciones de fe de las denominaciones, las mismas costumbres se convierten en una espiritualidad que nos mata el alma. Los deberes religiosos nos como que nos condicionan y se vuelven más importantes que la escritura misma. No tienes que abandonar tus deseos. No tienes que reemplazar tus deseos por códigos morales y éticos. Lo que tienes es que reconocer tu deseo delante del Señor. El deseo es el sendero, el camino que Dios utiliza para traer vida a tu corazón. Al que estaba cansado, Jesús le ofreció descanso. Al que estaba perdido, Jesús le ofreció un camino. Al que estaba atribulado y dudoso, Jesús le enseñó la verdad. Jesús es especialista en hacer cumplir tus deseos. Él apela a tus deseos. Mateo capítulo 7 dice en el verso 7, no que se lo olvide, Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. La idea de Jesús es
llevarnos de vuelta a nuestros deseos, que volvamos otra vez a pensar en nuestros deseos, que nos confrontemos con nuestros deseos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a pedir, a buscar y a llamar. Pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus deseos más íntimos? ¿Qué es lo que tú anhelas? Si no quieres nada, pues entonces no busques nada, no pidas nada, no llames nada. Pero todo aquello que de verdad tú anheles, tendrás que buscarlo con la suficiente fuerza como para llamar, para pedir, para buscar. Jesús hace renacer el deseo. Jesús despierta otra vez tu deseo. Jesús intensifica tu deseo. Una vez me encontré con alguien y me dijo, es que yo tengo el deseo de ser como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, una preciosa mujer que Dios usó en esta última década, en la década del 40, 50, en sanidades y milagros. Y entonces yo le dije, ¿y cuánto tiempo tú dedicas a la oración? No, por ahí como 10 minutos. Lee la biografía de Kathryn para que sepas cuántas horas ella dedicaba al día para orar. A veces los deseos nuestros son como locos, como absurdos. Tenemos ciertos deseos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la búsqueda de esos deseos, de la llamada para esos deseos, del pedir para esos deseos. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengas vida y la vida en abundancia. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Termino con esta ilustración. En Lucas 15 hay una historia poderosa que todos la conocen y cada uno la hemos interpretado de tantas maneras, que es la historia del hijo pródigo. ¿Cuál fue el deseo más ferviente del hijo menor? Regresar a su casa, ser aceptado por su padre. ¿Cuál fue el deseo más ferviente del padre? Que su hijo regresara. ¿Cuál fue el deseo más ferviente del hijo mayor? Que su padre lo reconociera. Cada uno tenía su propio deseo oculto. Pero ¿quién logró ese deseo? Los que pudieron manifestarlo, los que llamaron, tocaron, pidieron, hicieron y lucharon por su deseo. Yo no puedo saber cuáles son tus deseos. Tú lo sabes y Dios también. Pero es necesario ponerlos delante del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 dice en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese tiene que ser nuestro más grande deseo. Como niños recién nacidos, la leche que alimente nuestra vida, que es su palabra. Ponte de pie conmigo. Y mientras te pones de pie conmigo, quiero que respondas a la pregunta, ¿cuáles son tus deseos más íntimos? Cierra tus ojos por un momento. Y con tus ojos cerrados, piensa en cuáles son tus anhelos, tus sueños. Y no me digas que es casa, carro, beca y televisor a color. ¿Cuáles son tus deseos más íntimos?
con el Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tienes anhelos de sanidad. Tienes anhelos de restauración. Tienes anhelos tan grandes que piensas que Dios no es capaz de ayudarte a lograrlos. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Tendrás que buscar. Dios te promete que el que pide recibe, que el que busca halla, que el que llama se le abre. Toma un minuto para que pongas tus deseos en la presencia del Señor. Habla con Dios. Conversa con Él un instante. Pon tus deseos en su presencia. No te dé miedo, no te avergüences. Cualquiera que sean tus deseos, ponlos en la presencia del Señor. Aún si de pronto piensas que tus deseos no son lo suficientemente santos y puros, habla con Dios sobre ellos y deja que sea el Espíritu de Dios quien vaya quitando todo aquello que dice. El Señor cierra tus deseos. Que quede, como dice Filipenses, lo puro, lo honesto, de buen nombre, lo que trae gloria para Él. Levanta tus manos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos delante de ti nuestros deseos. Te pido que tú los santifiques. Tú preguntaste de si un hombre quiere ser salvo. A otro le preguntaste, ¿qué quieres que te haga? A otra le dijiste, toma del agua que yo te doy de beber. Otra vez dijiste, el que tenga sed, que venga a mí. Hoy venimos a traer nuestros deseos delante de ti. Y si aún no los identificamos, si están escondidos y metidos entre las marañas de las adversidades y frustraciones de nuestra vida, sácalos, tráelos a la superficie, hazlos reflotar. Jesús, queremos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a alcanzar nuestros deseos. Ayúdanos a lograr nuestros sueños. Ayúdanos, Señor. Padre, toma autoridad en el nombre de Jesús. Y ato toda enfermedad en el nombre de Cristo. En esta hora. Todo dolor, toda aflicción, todo virus se va.
Jesús, por una persona con dolor en su brazo derecho, hombro, codo y mano. En el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay vida para ti. Oro, Señor, por la armonía en las relaciones. Oro, Señor, por las finanzas, para que ellas alcancen para suplir las necesidades. Oro, Señor, por 3 razones la para reunirse búsqueda con los misioneros en la espiritual, Iglesia por de el Jesucristo anhelo de los Santos de los que últimos tenemos días. de ser Aprenda a tener siervos más fe en obedientes. Espíritu Santo, te anhelamos, deseamos tu amistad. Gracias, Qué Jesús, dulce y hermosa es tu presencia, porque a Jesús. través de nuestros deseos Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, tú nos das vida y vida en abundancia. de día y de noche. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. No se vaya a ir sin saludar a alguien, darle un abrazo a alguien. Que el Señor les dé una semana de victoria. Que todos los deseos que hay en su corazón, el Señor les ayude a alcanzarlos, a cumplirlos. Que la gracia del Señor repose sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén.